tratando de ubicarnos en cuanto a, bueno, a ver, ¿es una radiografía? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia? ¿Es una ecografía? Tengo que hablar de esta manera, ¿sí? Como para que sea un poco más completo la manera que se describe, ¿sí? Ese estudio. Que así que bueno, veo que ya anotaron, ¿sí? Y también escribieron, ¿sí? La importancia de esto que les decía, por qué es importante la presentación o por qué es importante, ¿sí? Saber qué estudio es y la región, ¿sí? También para saber cómo, qué terminología, ¿sí? Utilizamos. Bueno, voy a compartir la primera imagen, ¿sí? Una primera imagen, un primer caso. En esa imagen van a ver, van a evaluar qué estudio es, ¿sí? Y van a buscar a ver si es patológico y dentro de eso patológico, esa descripción, ¿sí? Esos hallazgos que lo encuentran como patológico y después pensar, bueno, de acuerdo a esos hallazgos, ¿qué podría ser en cuanto a diagnóstico, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, voy a darles un tiempo para cada caso, ¿sí? En particular, voy viendo, dependiendo el caso, ¿sí? También voy viendo el tiempo que necesitan como para, de alguna manera, ¿sí? Evaluar lo que es cada imagen en particular. Y así que vamos con la primera imagen, voy a compartir, ¿sí? Déjenme 2 segundos que comparto, ¿sí? Para ver si logran ver. Bueno, tenemos en pantalla, ¿están viendo la imagen? Dale, doctora. ¿Sí? Muy ¿Están bueno, viendo bien? Bueno, muy bueno. perfecto. Entonces, en base a esta primera imagen, ¿sí? Lo que van a hacer es ubicarse el estudio, ubíquense en cuanto al estudio, no se olviden de que dentro del nombre, ¿sí? Del estudio va la región que estamos eh, evaluando. Recuerden, ¿sí? Que después ver si hay algo, si hay algún hallazgo patológico y de acuerdo a esos hallazgos a ver qué podrían sospechar en cuanto a, ¿sí? Esa evaluación que ustedes hicieron. Que así que les doy unos minutos para esta imagen que está proyectada en pantalla y que espero que todos estén, ¿sí? Visualizando unos minutos y ahí pasamos con otra imagen, ¿sí? Como para que ir cambiando también regiones, cambiar estudios, ¿sí? Y poder ir viendo un poco distintos casos y charlarlo, ¿sí? Como para también, como digo, hacer ese repaso a través de la imagen. Que así que les dejo unos minutos a partir de ahora para que vayan evaluando imagen por imagen.
Bueno, ¿les pareció difícil el caso, la imagen que pasó? Ahora enseguida sí, lo vamos a evaluar, a ver un poquito qué les pareció. Ahora les voy a compartir otra imagen, otro caso, ¿sí? Dentro de la evaluación que ustedes tienen que hacer. A ver, ¿les apareció la imagen o no? Ahí estamos. Nuevo caso que tienen que evaluarlo, ¿sí? Y que de alguna manera por ahí guiarse con la manera que por ahí les digo en cuanto a comenzar desde que estudió es para después llegar a lo que es los hallazgos y por último, sí, que podemos sospechar con ver solo esa imagen, ¿sí? Teniendo en cuenta también que muchas veces también tenemos que em, ubicarnos, sí, en cuanto a la terminología, en cuanto al vocabulario. Que así que les doy un tiempito para esta nueva imagen, el nuevo caso que tienen para evaluarlo. Después sí, vamos a ir de a poco viendo otros casitos y así poder después sí hablarlo y charlarlo, a ver qué salió de esa evaluación, qué pudieron ver, qué fue lo que por ahí les costó un poco, que así que les doy unos minutos con este nuevo caso que está en pantalla.
Bueno, vamos a pasar a el siguiente caso, ¿sí? Ahí ya les va a cambiar la imagen. Otro caso, otro estudio por imagen que van a tener que evaluarlo, ¿sí? Fíjense bien, miren qué estudio es, fíjense en la región de ese estudio en general, ¿sí? Como también después ver si logran visualizar, ¿sí? Algún hallazgo patológico y cuál podría ser la sospecha, ¿sí? Diagnóstica de acuerdo a esa evaluación que ustedes hacen del estudio. Que así que les dejo unos minutos este nuevo estudio para que lo evalúen y que después podamos hacer justamente, ¿sí? La charla mirando y evaluando cada uno en particular. Así que les dejo unos minutos esta otra imagen.
Vamos a continuar, ¿sí? Con el próximo caso, que así que les coloco, les comparto en pantalla. Siguiente caso que van a tener que observar bien para este caso, sí, observen bien, por ahí sí, tiene algunos detalles que hay que mirarlos, sí, bien detalladamente, que así que les dejo esta próxima imagen, este próximo, sí, justamente caso para analizarlo y después sí, seguimos con otros casos más y después vamos a nuestra segunda parte del encuentro para ir charlando caso por caso. Así que les dejo unos minutitos con este nuevo caso que está en pantalla, ¿sí? A ver si lo están viendo. Me aparece a mí que así que lo están viendo. ¿Logran ver? Sí, doctora, se ve perfecto. Bien, muchísimas gracias. Que así que vamos por este caso, vamos a la evaluación de este nuevo caso.
Bueno, vamos a pasar a otro caso, ¿sí? A ver si les apareció. Ya compartí pantalla. Otro caso que van a tener, sí, que evaluar, que mirar desde qué estudio por imágenes, si hay algo, si tiene hallazgos, sí, que lo hace patológico, cuáles son esos hallazgos, esa descripción, sí, patológica, que lo hacemos como parte de nuestra evaluación y después ahí recién vemos a ver nuestra sospecha diagnóstica de acuerdo a la imagen, sí, que estamos viendo en pantalla. Que así que les dejo unos minutos esta nueva imagen, a ver si les cambió la imagen, que alguien me confirme si les cambió. Sin En duda. este caso, sí, Sí, muchísimas doctora, cambió, gracias. cambió. Gracias. Así que vamos con este nuevo caso y en base a lo que van viendo, ¿sí? Después vamos a charlarlo también. Que así que unos minutos para este caso que está proyectado en pantalla.
Bueno, pasamos a otro caso, ¿sí? Que ya está en pantalla, ¿sí? Para que evalúen desde el estudio, desde la región, si encuentran o no algún hallazgo patológico, que quiero decir que forme parte también, ¿sí? De esa descripción que ustedes tienen que realizar y de ahí poder saber también si en base a eso cuál es la sospecha diagnóstica. A ver, pienso que si tiene esto, podría ser, por lo que veo en esta imagen, tal patología, ¿sí? Entonces, le doy unos minutos con esta otra imagen, con este otro caso, ¿sí? Proyectado en pantalla.
Bueno, vamos a comenzar ahora. Sí, hacemos un corte con este último caso. Vamos a comenzar ahora a hablar un poco, sí, de caso por caso, a ver qué fueron evaluando, si lo encontraron a cada caso patológico o casos, ¿sí?, normales dentro de lo que es el estudio, si hay dentro de ese caso, sí, algún hallazgo que lo hace patológico. Que así que vamos a comenzar. Primero voy a, ¿sí?, a compartir la imagen que vamos a ir evaluando, ¿sí? La primera, vamos a ver un segundo que quiero ver si funciona algo, que así que 2 segundos y comenzamos caso. Vamos a ver un segundo. Ahí estamos. Primera imagen primer caso que les puse, ¿sí? Cuando empezamos el encuentro, que así que vamos a ver un poquito cómo me harían la presentación, ¿sí?, de este caso que está proyectado en pantalla, que así que escucho, somos bastante que estamos, ¿sí?, conectados, que así que a ver qué me pueden hablar, ¿sí?, de este caso en particular. A ver, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, se ¿Qué me escuchó. Bien, entonces, a ver quién se anima a hablar un poco de qué evaluaron, ¿sí? Si no lo pudieron hacer completo, por lo menos vayan hablando un poco, a ver si desde estudio, a ver si vieron algo que les pareció como hallazgo de descripciones, ¿sí?, patológicas, como para comenzar a evaluar esta imagen que les compartí. ¿Qué me pueden hablar de esta imagen? Empecemos a ver, ¿qué estudio por imagen están viendo? Empecemos por ahí, ya que no se animan a hablar completo, a ver qué estudio están viendo. ¿Qué estudio por imagen es? Una tomografía axial computada. Una tomografía, ¿sí? Región es de tórax, es de abdomen, es Es cerebral, abdominal, abdominal. abdominal. Bien. Entonces, ¿cómo podemos seguir si ya sabemos el estudio? Sabemos qué estudio es, ubicamos la región, ¿sí? Como digo, siempre no se olviden esa parte de qué región es. Estamos hablando de una tomografía, en este caso, de abdomen. ¿Algo más que quieran agregar, aparte de que estamos viendo en un plano axial? ¿Les parece que Aparentemente tiene... sin contraste. ¿Cómo? No escuché bien. Perdón. Aparentemente sin contraste. Ajá.
¿Qué más? ¿Encontraron algún hallazgo que lo hace patológico? ¿Qué agregarían a lo que están, sí, hablando de este caso, de este estudio? ¿Encontraron algo? Fíjense un poquito, a ver, vamos a ver, entonces, me hablaron de que es una tomografía de abdomen, ¿sí? Estamos viendo en un plano axial, ¿sí? Nos ubicamos un poco. ¿Vieron algo que piensan que puede ser patológico? Y a nivel de la altura de la celda renal derecha, hay una imagen, digamos, con un contraste distinto ahí, como si fuera una masa tumoral del lado derecho. Miren un poquito a ver si logramos por ahí a ubicarnos en cuanto a estudio. ¿Vieron que cambió y les coloqué colores a la imagen? Como unos contornos. Se ve. ¿Sí? Se ve. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está marcado como ese celeste? Nos ubicamos en esa tomografía, en un plano axial. La celda renal en Ambos celeste. riñones. Celda renal. Los riñones, ¿sí? Riñón derecho, riñón izquierdo. Entonces, ¿hay algo que ven que lo hace patológico este estudio? La anatomía de ambos riñones es diferente una respecto a la otra. Eso va a depender también de la altura que estamos, ¿sí? Viendo el estudio. Pero fíjense, vieron que está, como les dije, con esa línea el contorno del riñón derecho e izquierdo. ¿Qué es lo que marqué y lo que apareció acá? Sí, un quisto. ¿Cómo describirían entonces, si sospechan que es un quiste, cómo hacemos la descripción? Lesión cística renal izquierda correspondiente a un carcinoma. Una imagen hipodensa homogénea en riñón izquierdo. Hipodensa, con respecto, sí, al riñón, homogénea. Le podemos agregar redondeada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el medio? ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Qué pasa con el medio de contraste? Porque es Que tiene bordes regulares. bordes, sí, los bordes. Fíjense qué bien redondeado. Si yo les digo y les marco que ustedes digan el estudio, cuáles son los hallazgos patológicos y su diagnóstico de sospecha, ¿sí? ¿Cuál es la sospecha en cuanto a la imagen? Si yo les digo, por ejemplo, es una tomografía abdomen con contraste endovenoso y que en ese corte tomográfico en un plano axial observo imagen redondeada, ¿sí? Fíjense que una imagen redondeada, hipodensa, con una pared casi que no la logro visualizar y que no se tiñe con el medio de contraste. Sigue siendo homogénea. ¿Cuál es mi sospecha? ¿Cuál podría ser mi diagnóstico?
Un quiste Un renal. Exactamente. Derecho o izquierdo, ¿en qué riñón lo estamos viendo? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, vamos a esa imagen, ¿sí? Que podría corresponder a un quiste renal simple, donde vemos esa imagen, ¿sí? Más redondeada. Fíjense que tiene esa hipodensidad, esa densidad cercana al líquido, pared casi imperceptible, ¿qué quiero decir? Casi ni la veo, ¿sí? Entonces, y que en esta imagen no se logra teñir con el medio de contraste. Entonces, si hablamos de esta patología, quiero que me respondan si este estudio corresponde a una resonancia abdomen en un plano axial, a una tomografía abdomen con contraste endovenoso en un plano axial o a un estudio de una radiografía de abdomen. Como para que queden claro por ahí, ¿sí? Lo que es justamente esa presentación del estudio. ¿Qué estudio es? ¿Qué hablamos recién? Un Una estudio TRAC, por doctora. TRAC de una abdomen. tomografía, exacto, una tomografía de abdomen. No se olviden de decir siempre la región, ¿sí? Esto es, por más que estamos viendo más hacia lo que es por ahí la zona renal, es una tomografía de abdomen, ¿sí? Es un corte tomográfico a nivel del abdomen, pero el estudio en sí es una tomografía de abdomen. Vamos por otra imagen. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Qué podemos hablar de esta otra imagen o qué me pueden contar de esa imagen o ese caso que tenemos justamente en pantalla? A ver quién se anima con este nuevo caso. Escucho a ver quién me habla de este caso que está proyectado Es en una, pantalla. es una radiografía de tórax de abdomen y pelvis, donde yo observo una imagen hiperdensa de bordes definidos, compatible con una litiasis renal Muchas del lado gracias. izquierdo. Ajá, lado izquierdo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablarme de este estudio? Es una radiografía simple de abdomen en la que se visualiza una imagen radio opaca a nivel del riñón izquierdo compatible con una litiasis. Compatible con una litiasis renal izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros en esa radiografía nos tenemos que ubicar toda la zona de las sombras renales, esa columna que nos ayuda también a saber si esa parte del abdomen, las sombras de lo que es el psoas. Y esta zona ustedes van a ver esa imagen, a ver los demás alumnos cómo me describen esa imagen en esa radiografía. Acordándonos, ¿sí? Cómo hablamos o qué terminología utilizamos, ¿sí? Cuando nos queremos referir, ¿sí? A, por ahí, ¿qué quiero decir? Hablando en radiografía. ¿Cómo es esa imagen que está mostrando ahí y que ya la describieron completo todo, ¿sí? Hicieron la descripción completa del estudio? Si tienen que seguir justamente lo que hablábamos, estudio, hallazgo patológico o esa descripción patológica y diagnóstico. A ver,
¿Quién me habla justamente de este estudio? ¿Nadie más quiere hablar de este estudio? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Cuál era el siguiente? El siguiente, justamente, es este. ¿Quién me habla de esta otra imagen en cuanto a lo mismo? El estudio, ¿sí? Esa presentación del caso, acompañado de descripción patológica, ¿sí? Lo encontramos, y cuál es también, ¿sí?, su sospecha diagnóstica. Escucho. Vamos que somos muchos para poder hablar. Empecemos desde cero. ¿Qué estudio por imagen es? Nos ubicamos ahí. Es una tomografía de abdomen de plano axial con una imagen hiperdensa en los uréteres compatible con cálculo localizado en trayecto de ureter. Muchas gracias. Sí, algo nomás simplemente para agregar, ¿sí? El plano, porque el resto está muy bien, ¿sí? Hablamos justamente de esa tomografía, ¿sí? De esa tomografía de abdomen, en este caso sin contraste endovenoso, en un plano, ¿sí?, coronal. Y después hacemos la descripción de lo que pensamos que es lo patológico, ¿sí? Esa imagen que la vemos hiperdensa, fíjense acá donde estoy marcando, ¿sí?, esa hiperdensidad que justamente me está mostrando a nivel de la unión, ¿sí?, urétero vesical izquierda. ¿Qué puede ser esa imagen hiperdensa en una tomografía abdomen sin contraste? Abdomen y pelvis. ¿Qué puede ser? Para el resto, ¿qué se imaginan que puede ser como diagnóstico? Esta imagen que estoy mostrando, ¿sí? Un lito, doctora. Muy bien, sí, estamos de acuerdo. A diferencia por ahí de lo que fuimos viendo, creo que en su momento en otros encuentros, en este caso tiene otra ubicación, ¿sí? No está a nivel renal, está un poco más hacia abajo, ¿sí? Pero pudieron también verlo, describirlo y hacer su diagnóstico, ¿sí?, de sospecha. Vamos por otra preguntita. Y lo que habla acá es más que nada ubicarse, ¿sí?, en qué estudio entonces por imagen es. Y habla sobre si es una imagen de un estudio por resonancia magnética de abdomen, de una tomografía de abdomen o una radiografía de abdomen. Por lo que fueron hablando ustedes, se trata justamente de qué estudio. ¿Cómo lo presentamos, sí? ¿Cómo lo presentamos? ¿Qué estudio era? Hola, ¿hay alguien? ¿Qué estudio era el que vimos? La tomografía de abdomen. Ajá, exacto, una tomografía. ¿Qué lo agregamos después a esa descripción de esa tomografía de abdomen? Podemos agregarle, ¿sí?, justamente el plano que estamos viendo. En este caso era una tomografía de abdomen, ¿sí?, sin contraste endovenoso, y que al momento de estudiarlo, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, ¿sí?, al estudio, a ese corte tomográfico en un plano coronal. Recuerden un poquito, tomografía
tiene esto de que es un estudio donde nosotros pedimos tomografía de abdomen, por ejemplo, tomografía de abdomen sin contraste, con contraste, ya sea, ¿sí?, oral, endovenoso, y que después la forma que nosotros evaluamos y nos ayudamos en la evaluación es a través de los distintos planos que observamos en ese estudio. ¿Qué quiero decir? Ahí entra lo que es si lo estoy viendo a esa imagen en un plano axial, si lo estoy viendo en un plano coronal, si lo estoy viendo en un plano, ¿sí?, sagital. Entonces, no confundir esos planos que veo en tomografía, en resonancia, con las proyecciones. No coloquen, ¿sí?, de cambiar por ahí y colocar por ahí tomografía de abdomen de frente. No, lo estamos viendo en un plano coronal, ¿sí? Simplemente para que se acuerden esos detalles. Lo mismo la región. Siempre por ahí se olvidan un poco de decir qué región es la que justamente estamos evaluando. Vamos a pasar a ver la otra imagen, el otro caso que teníamos para evaluar. ¿Quién me habla de esta otra imagen? Este otro caso que les proyecté. Escucha, a ver, ¿desde qué estudio es? Descripción, todo lo que me pueden hablar o contar de lo que evaluaron de esta imagen. Isso é uma radiografia, doutora, de rodilha e aparece como um hallazgo acá, uma imagem redondeada e hiperdensa sobre a parte distal del hueso fémur, en la cabeza distal. Esto que estoy mostrando Sí, acá, sí, esa opacidad, para esa mim esse é opacidad. um hallazgo de patológico de algo aí. Entonces, a ver, radiografía, ¿sí? Una radiografía de rodilla de Rodilla frente, derecha. ¿sí? Rodilla De derecha. frente. Ajá. Entonces, nos ubicamos un poco sobre esa imagen, esa opacidad, ¿sí? Acuérdense que no es hiperdenso, ¿sí? Radio opaco, esa hiperdensidad por ahí lo nombramos en tomografía. Esa opacidad que me dijeron. ¿Qué piensan que puede ser esa opacidad que se proyecta en ese mismo plano con La rótula. Una exactamente? fractura de rótula. Entonces, ¿cómo me describen esa sospecha de fractura de rótula? Por causa da ¿Cómo fratura yo teve veo? Sí, edema, doutora? Ou então é uma hemorragia ali, um edema hemorrágico por miren causa da acá, fratura? fíjense esto, todo lo que está en esta imagen acá, perdón, en el contorno azul, ¿qué hueso es? Nos ubicamos primero hueso, El fémur. bien. Esto que marco como blanco es la rótula, ¿sí? Esa opacidad por la misma superposición de los dos huesos, ¿sí? Pero fíjense esta imagen acá. ¿Logran visualizar esa imagen? Esa imagen Sí, lineal, radiolúcida, É ¿sí? uma ¿Logran? fratura vertical. Es una sospecha, sí, es un trazo fracturario. Bien. Vertical. ¿Qué pasa con esa sospecha de esa fractura? ¿Necesitarían utilizar o pedir otra proyección para ver? Porque fíjense que está en esa Necesitaría pedir localización. el perfil para ver si en realidad no Ajá, es alguna alteración del fémur y es efectivamente la rótula. exactamente. De, Entonces, de perfil agrega mais coisa para ver, né? claro, para saber, por ejemplo, dónde se encuentra ese trazo fracturario. Entonces, fíjense
¿Qué proyección es esta? En este caso no le hice un perfil. ¿Qué le hice a ese paciente? ¿Qué era la otra imagen que ustedes, que yo que les compartí ¿cómo se dice? En la pantalla. No le hice un perfil a este paciente. ¿Qué le hice a ese paciente? Acá están hablando de proyección axial. ¿Qué me deja ver ese axial? La Nem rótula, ¿sí? consegue ver Fíjense, a rótula. la rótula. Entonces ahí, en ese caso, fíjense, ¿qué es lo que tiene esa rótula? Uma fratura vertical. Una fractura vertical. Entonces, fíjense, más que nada hice este caso para que vean la importancia también, ¿sí?, de el uso de otras proyecciones. Más que nada por ahí, en estos casos donde tenemos la superposición, ¿sí?, de hueso. Podemos hacer obviamente, ¿sí?, ese perfil y descartamos también lo que es si la fractura está o no en el fémur, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya sea esa radiografía, en este caso es una radiografía, ¿sí?, de rodilla de frente. El otro caso es justamente una radiografía, ¿sí?, de rótula axial, como para ver. Pero acuérdense que de rodilla podemos pedir ese frente y ese perfil o lateral para poder ver también, más que nada, ubicar fracturas, ¿sí?, que se suele dar también en esa zona. Entonces, es una radiografía, ¿sí?, de rodilla de frente y una radiografía justamente axial de rótula, como para sacarnos, ¿sí?, poder localizar mejor esa fractura. Entonces, acuérdense cómo ustedes pueden hacer la descripción de una fractura. ¿Cómo podemos describir, cómo describimos una fractura? ¿Se acuerdan? Esperando por la solución de los doctores. Abrir las puertas. No tiene cómo salir de acá. Todo. Por acá Perdón, tem estamos escuchando um mucho juntos. Perdón, escuchen, se está escuchando demasiados, todos juntos, ¿sí? Entonces, trazo fracturario en tal región, por ejemplo, ¿sí?, como para hablar de esa fractura. Vamos a seguir con el otro caso. ¿Quién me habla de esta otra imagen? Este caso que vemos en pantalla. A ver, como Eu para não ir sei, mas eu terminando. digo o seguinte, cara. Eu fiz 5 vacunas. Ah, bom. Então Se não te me quero. der, vai Alguien dar. es... Não, vai dar. Perdón, Mas se eu sabia, perdón. Estoy escuchando, perdón, estoy escuchando como que están hablando todos a la vez, ¿sí? A ver ahí, ¿quién me va a hablar de este? Perdón, sí, ahora sí. ¿Quién me habla de esta otra imagen? ¿Qué podemos hablar de este caso? ¿Quién se anima a hablar de este caso como para ir terminando con los casos que tenemos en el día de hoy? Vamos, anímense. Para eso están los encuentros, para ir repasando todo lo que ustedes en algún momento, ¿sí?, estudiaron. Colocamos casos para que evalúen desde qué estudio es, ¿sí?, hacer esa presentación hasta llegar a su sospecha por lo que estamos viendo en la imagen en sí, ¿sí? ¿Quién me habla de esta última imagen?
¿Nadie se anima? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué estudio por imagen es? Comencemos por ahí y después seguimos a ver. Doutor, Sí, essa escucho. imagem é um ataque do cérebro e de corte axial e Sí, parenquimatoso, né? E bien. se observa alterações na imagem, poderia ser, quem sabe, um edema, uma hemorragia, onde ocorre uma imagem mais clara, branca, né? ¿Cómo Por hablamos aí de onde a esto? senhora está marcando, Ajá, ¿ven que estoy marcando? ¿Qué uma, densidad tiene? uma imagem hiperdensa. Ajá, hiperdensa con respecto a Exato, porque é um ataque, né? É um ataque, dessa vez acertei, porque antes era radiografia, não é hiperdensa. Eso, es. Essa, Bien, muy bien. essa Entonces, terminologia. bien, entonces, tenemos una tomografía, como dijeron, ¿sí? Muchísimas gracias. Una tomografía. Y Sim, me dijeron que veían esa hiperdensidad. Hiperdensidad sim, con respecto, siempre acuérdense, al mismo parénquima que estamos evaluando. ¿Qué más? claro. A ver, Hemisfério direito, né, doutora? ¿derecho o E também izquierdo? esquerdo, do Ujú, paciente esquerdo, perdão. E bien. tem também outra, tem uma imagem oscura também no lado esquerdo do paciente, né? Que passa com isso? ¿Esto? ¿Qué puede ser Essa esto? e uma outra mais finita para baixo aí Fíjense, também. primero vamos a la imagen, ¿sí? Que lo hablaron como hiperdenso, ¿sí? Voy Sim, a mostrarle algo. ¿Qué es eso que indica qué puede estar, cómo describen eso que está indicando con la flecha? Si yo estoy en una tomografía, es una tomografía del cerebro, ¿sí? En un plano, ¿sí? Axial. Ese corte tomográfico, ¿cómo describen lo que me está apareciendo en la imagen? Porque ya me hablaron de una hiperdensidad y yo iba marcando y me decían que sí. Bien, ¿qué más podemos hablar? Esa hiperdensidad en cuanto a derecha, izquierda, dónde está, ¿sí? Esa localización. Hemisferio izquierdo. esquerdo, né? Ajá. E, ¿Qué más? e Fíjense, centro, esquerdo e ¿qué central. pasa? ¿Qué es esta imagen que vemos acá? Esto y esto. Los ventrículos laterales. Exactamente. ¿Qué pasa con los ventrículos o el ventrículo adyacente ahí? Está tapado o esquerdo, grande parte dele, ventrículo esquerdo, né? También está hiperdenso, ¿no es cierto? Sim. ¿Qué puede tener este paciente? Tiene esa hiperdensidad con respecto Um al derrame. parénquima, ¿sí? Poderia ser uma Adyacente. hemorragia, Ajá. um derrame, talvez. Una hemorragia que se extiende hacia dónde? Aos- Hacia el ao ventrículo ventrículo lateral izquierdo. Entonces, ¿qué tiene esquerdo. ese paciente? Una hemorragia intracerebral acompañado de hemorragia intraventricular, ¿sí? Entonces, Uhum. por eso tenemos esa hiperdensidad y esta otra hiperdensidad. Por eso les marqué con las flechas indicando dos cosas que teníamos que mirar. Por un lado, esa tomografía de cerebro, ¿sí? En un plano axial. Ese corte tomográfico
estamos viendo que observamos esa hiperdensidad, ¿sí? A nivel de los ganglios basales o del hemisferio izquierdo y que se extiende o tiene esa afectación, ¿sí? Hacia el ventrículo lateral, ¿sí? Ventrículo lateral izquierdo. Por lo tanto, este es un paciente, ¿sí? Que tiene que una hemorragia intracerebral, ¿sí? Poderia ser por um trauma, doutora? aguda y con volcado hacia lo que es la región ventricular, ¿sí? Esa hemorragia intraventricular. Entonces, intraparenquimatoso con hemorragia, ¿sí? Intraventricular. En este caso es afectación hacia lo que es el ventrículo lateral izquierdo. ¿Qué puede causar esto? Por ejemplo, hipertensión, ¿sí? Como para pensar. ¿Se acuerdan? No sé si con ustedes, sí, también les había mostrado en su momento que afectaba un poco más, que era mucho más extensa. Siempre miren también adyacente a lo que es esa hemorragia, miren los ventrículos como para también, ¿sí? Ver si comparte, si se extendió hacia lo que es ventrículos laterales. Bueno, a ver, muchas gracias los que estuvieron ahí hablando. Sé que por ahí cuesta un poco lo que es imágenes, por eso muchas veces trato también, lo ideal es que ustedes tienen que hablar, porque esto es una tutoría donde ustedes tienen que hablar, más ustedes que yo, por ahí yo solo me dar algunos detalles, pero también no quiero que se confundan, ¿sí? O que queden con esa confusión. Por eso muchas veces trato de mostrar también para que se ubiquen en el estudio, a ver qué es lo que están viendo, para después sí hacer esa descripción. Tienen que hacer la descripción cuando hablamos de hacer esa descripción de esos hallazgos patológicos, sí, porque eso les va también ayudar, por un lado, a llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿A qué puedo sospechar? Y por otro lado, ante un informe en sus manos, ustedes tienen que saber interpretar también todo lo que es esa descripción que puede venir en ese informe, ¿sí? Entonces, acuérdense, primer clase de diagnóstico, o una de las primeras, yo sé que pasó mucho tiempo, pero acordarse de la terminología. Por un lado, bueno, hablo de radiografía, hablo de tomografía, miro la resonancia, miro la ecografía. Acordarse esto de no confundirse radiopaco, hiperdenso, ¿sí? Dentro de lo que es justamente la descripción, ¿sí? Entonces, si les corrijo es justamente para que no se queden con eso, ¿sí? Esa confusión, ¿sí? Momento ahora de poder charlarlo, de hablarlo, de ir repasando, ¿sí? No quiero que quede esa confusión en cuanto a cada estudio que vemos. Dentro de lo que es la radiografía, dependiendo, como digo, nosotros cuando hacemos la presentación en cuanto a la imagen, me hablan, sí, de esa radiografía, me hablan de la región que estamos evaluando y me hablan, sí, de esa proyección. Como dijimos hoy cuando iniciamos, sí, para los que estaban cuando hablamos la primer partecita, los primeros minutos del encuentro, les dije que es importante saber qué estudio es, porque también nos da esto de poder ver en general, sí, Onde se ubica o qué estúdio? región estamos viendo, pero sobre todo, claro, sobre todo, cómo ustedes van a solicitar el día de mañana los estudios, ¿sí? Entonces, más que nada, por eso insisto mucho en que me digan, por más que vemos
5, 6, 7, 20 casos, ¿sí? Siempre voy a pedirle que me hablen de ese estudio, a ver si logran diferenciar qué estudio es, pensando cómo ustedes solicitan también, ¿sí? Porque el día de mañana van a tener que solicitar un estudio, ¿sí? Y lo ideal es justamente que quede bien claro qué estudio es y cuál es la región que ustedes quieren ver. Por ahí lo que no tienen que olvidarse, que decíamos, es la radiografía, que en esa solicitud, cuando yo solicito la radiografía, ¿sí? Yo tengo que colocar la proyección, ¿sí? La proyección radiológica. ¿Qué hablábamos con proyección? Si era justamente de frente, de perfil, si era oblicua. Proyecciones de acuerdo a la región, ¿sí? Que queremos evaluar. Entonces, no se confundan eso, esa radiografía con sus proyecciones. Tomografía, resonancia, colocamos el estudio, la región, ¿sí? Y si queremos, podemos colocar, si queremos en particular, un plano, pero si no, el estudio viene, sí, con lo que es también toda esa parte de plano, ¿sí? Acá lo hablamos dentro de la presentación, ¿por qué? Para ubicarnos en la imagen, en ese corte tomográfico, ¿sí? Pero es importante que ustedes se queden con esto de saber cómo solicitar un estudio, ¿sí? Como para que después la información que les regrese es la que ustedes necesitan, ¿sí? Y lo utilicen como herramienta junto con otra para llegar al diagnóstico. Entonces, por eso hablo esto de repetir mucho, de que cada vez que ustedes comienzan a hablar conmigo, a hacer la presentación del estudio, me hablen desde qué estudio es, ¿sí? Porque es una forma donde ustedes también a nivel práctica, ¿sí? Van a saber cómo solicitar. Entonces, hoy vimos distintos estudios, tomografía, más que nada las tomografías fueron las de abdomen, ¿sí? En general, por más que vimos una parte a nivel renal, otra parte a nivel por ahí abdomen y pelvis, más hacia abajo, pero que nos permitía ver también la zona de lo que es el riñón. Vimos lo que fue las radiografías, en este caso radiografías que fuimos en particular a lo que es la rodilla, ¿sí? Y dentro de lo que es la articulación de la rodilla, ¿sí? Ese frente y también otra imagen un poquito más difícil que era la radiografía de la rótula, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es tomografía de cerebro, acuérdense un poco esto de alguna manera ver hemisferio derecho, izquierdo, cuando una imagen es hiperdensa, cuando una imagen es hipodensa, siempre comparando con ese parénquima, ¿sí? Adyacente que estamos estudiando. Entonces, espero que no se confundan, pero suelo hablar mucho de esto para que quede por ahí, ¿sí? En claro a la hora que ustedes tienen que mirar, ¿sí? Y solicitar un estudio y después, ahora cuando estamos en los encuentros, ¿sí? Hablarme del estudio en general. ¿Qué estudio es? La región y cómo lo estamos viendo, ¿sí? Eso lo hacemos acá para poder evaluar mejor, ¿sí? Entonces, vimos abdomen, vimos rodilla, vimos cerebro, distintas patologías y que lo vimos inclusive, ¿sí? Distintas patologías con distintos métodos de imagen también, ¿sí? Que comparten métodos de imagen. Que así que bueno, por favor anoten el que no anotó sus datos en el chat, por favor lo anotan para que quede registrado, ¿sí? Más que nada para los que comienzan estos encuentros, ¿sí? Pongan todos sus datos para que quede registrado de que estuvieron en el encuentro, ¿sí? Muchísimas gracias por colaborar, por estar hablando, ¿sí? La idea es que vayan de a poco, ¿sí? Como les digo, repasando todo lo que en su momento ustedes estudiaron y saben, ¿sí? Entonces, Muchas gracias, doctora, por todos los es- aportes.
No, de Muy nada. amable, Espero muy que amable les... disposición de nos ayudar, como No, de siempre, ¿no? nada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre los días martes conmigo acá compartiendo los encuentros. Que tengan una muy buena semana. Disfruten mucho este año que tienen, ¿sí? Y estudien mucho también, ¿sí? Que así que nos vemos el martes que viene, ¿sí? Les va a llegar el link, ¿sí? Cada vez que tengamos, les va a llegar el link, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y Vale, excelente doctora, semana. gracias a usted. Chau, chau.